Vamos a comenzar la clase de hoy con un texto de los libros de Alice Bailey, que son los escritos atribuidos al maestro el tibetano, y este es el tomo cuarto del Tratado de los Siete Rayos, que dice lo que nos va a leer Im, por favor. La vida. Entonces es emitida una palabra. El descendente punto de luz asciende, respondiendo a las apenas perceptibles notas de llamada, atraído a su fuente de donde emanó. A esto el hombre le llama muerte y el alma le llama vida. Este es un texto de referencia de lo que hoy día, en la actualidad, se considera los libros más serios y más bien elaborados del esoterismo en general que existen publicados y al alcance de todo el mundo, que son el conjunto de obras escritas por Alice Bailey, que son unas 20 o 30 obras. Si las compráis y las vais leyendo, tenéis para unas cuantas reencarnaciones. Algunas de ellas son tan profundas que solamente ese libro ya da para toda esta reencarnación y más, como el Tratado del Fuego Cósmico o alguna de estas obras. Sin embargo, nosotros estamos muy en sintonía con todo lo que dice. De hecho, la enseñanza de la cábala que se imparte en la escuela y el arte de saber morir en particular está en perfecta concordancia con lo que dicen los libros de Alice Bailey. Hay un libro de Alice Bailey que es una recopilación de textos que están dispersos en el resto de las obras, pero que han sido unidos y que se llama La Muerte. Se titula así, La Muerte. Es un libro pequeñito y es recomendable. No es un libro fácil, es un libro que cuando se lee por primera vez pues habla así como lo que vemos escrito, pero luego al familiarizarse con el lenguaje propio del tibetano, pues el libro resulta ameno y es muy instructivo. En este texto, en este párrafo, vemos la esencia de lo que hemos estado explicando en los últimos días, en las últimas clases, que hay una llamada desde los niveles espirituales y divinos del ser, de cada individuo, y que esta llamada es el sonido de la muerte interno, es el canto de la deidad que recoge a su alma en encarnación, y que hay una rápida respuesta dejando los cuerpos de expresión, en este caso el cuerpo físico, y volviendo la consciencia aquí identificada como la luz, volviendo hacia su punto de origen, hacia su retorno. Desde el punto de vista de la humanidad en general, a esto se lo llama la muerte, dice este individuo ha muerto, pero en realidad desde la conciencia interna esto es vida, porque la conciencia no se detiene ni se interrumpe en ningún momento. Para colocarnos en este nuevo capítulo que estamos ahora abriendo, que es el capítulo de qué es lo que pasa después, completamente después de la muerte, pues recordemos estos puntos que son: primero, que la muerte es la disociación de los principios humanos. Los principios humanos en el ámbito de la personalidad, y vistos aquí en este diagrama que es la escalera de Jacob o el árbol de la vida, los principios humanos son el mental superior, el mental inferior, todo el cuerpo mental, la psique o nivel emocional y el cuerpo físico, dividido en 4 grandes estamentos de cualidad, que son tierra, agua, fuego y aire. Esto, cuando se disocia y la conciencia que lo habitaba se retira, es lo que se llama la muerte. Muerte, disociación de los principios. Destrucción del cuaternario inferior. Cuaternario inferior es este nivel de la personalidad que de una manera u otra, según las características de cada esfera, se destruye. El cuerpo físico sabemos que se destruye, a esto lo llamamos la restitución, y hoy aprenderemos la palabra que se usa para la muerte del segundo cuerpo, y así sucesivamente todos los niveles.
los principios superiores, que es el nivel espiritual, que reside en este nivel del árbol, y el nivel divino, quedan liberados de su encarnación en la tierra. Así que hay una expansión de conciencia, hay un retorno a la unidad, a la energía del amor, a la experiencia de la luz, el concepto de el retorno a la casa del Padre, etcétera, que está todo bajo el término aquí de la liberación. El siguiente punto es que cuando el elemental físico ha perdido su dominio y el cuerpo etérico, sometido a la ley de atracción, espera el tirón final del alma, el último anclaje se rompe y el hilo de la vida se desata del corazón. Este es el proceso que hemos estudiado en estas últimas clases, que ocurre algo que finalmente desata a este nivel del cuerpo físico del resto de la consciencia y del ser. El cuerpo etérico emerge del cuerpo físico, es decir, se separan y gradualmente, sin brusquedad, en la última etapa, incluso es una etapa de luz, el que fallece en los planos internos experimenta serenidad, experimenta calma, o bien se adormece. La cuestión es que en el momento del fallecimiento hacia adentro, el individuo generalmente tiene una experiencia de serenidad. Y luego, finalmente, recordemos que existen dos salidas principales que decíamos, que es la salida por el abdomen y la salida por la cabeza de ese cuerpo energético y de la conciencia, y luego una salida por el corazón, que es para las personas que han estado desarrollando la capacidad de ayudar al prójimo en estos actos de amor que les abre la trama del corazón y entonces salen por el corazón. Esto, como resumen de los últimos principios que hemos estado estudiando, pues nos conduce al concepto de la salida, y que esta salida es una salida hacia la luz. Es como si el individuo, aquí vemos un cuadro de Roerich, este cuadro de Roerich él lo pintó representando otro aspecto de la existencia, que es el aspecto de una gran experiencia espiritual en la cima del monte Sinaí, así que ya podemos imaginar a quién estaba representando. Tiene una gran experiencia espiritual, luego se pondrá a escribir lo que le ha sido marcado sobre la piedra y hará la Torá, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que tanto las experiencias espirituales tan elevadas como la experiencia de la muerte, que en sí misma es una gran experiencia espiritual, siempre tienen esa connotación de que es un viaje, un retorno o una salida hacia la luz, hacia un nivel de existencia que en principio y de una manera muy cercana está más iluminado de lo que nosotros mismos conceptuamos como luz física, que no el plano físico. Luego veremos que esa luz es mucho más y que habla de un aspecto de darse cuenta a nivel de conciencia de unas realidades y de unos niveles de existencia que anteriormente eran ignorados y estaban en la oscuridad, en la conciencia. Este nivel de experiencia hacia la luz, con sus similitudes de experiencia espiritual y de fallecimiento que libera, es algo que puede ser favorecido y que puede ser acelerado, y aquí ya lo dejamos constatado en un par de líneas por algunos procesos relacionados con lo que se hace con el cuerpo físico después del fallecimiento. Y aquí, como nos lo quieres leer, por favor, lo que dice. Hacia la luz. La sanación es un medio muy efectivo para que el alma pueda desatarse de su pasado y elevarse con exactitud hacia la luz. Sí, a veces me habéis preguntado vosotros, y en el foro de Facebook me habéis preguntado, ha salido muchas veces la pregunta de cuál es el mejor sistema
para dejar las instrucciones para ver qué se hace con el cuerpo físico una vez ha fallecido el individuo o una vez hayamos fallecido nosotros. Y aunque hemos contestado de una manera general, ahora ya en lo avanzado del curso pues precisamos un poco más. De todos los métodos que se conocen acerca de qué hacer con el cadáver o qué hacer con el cuerpo de aquel que ya ha fallecido, el mejor método que ayuda al individuo que ha fallecido es la cremación. Y la cremación tiene muchas ventajas, unas relacionadas con el propio individuo, pero luego tiene otras relacionadas con lo que queda. Y lo que queda es, ya lo sabemos, cenizas, que era una urna con cenizas en el mejor de los casos, pero el concepto es que no queda nada que pueda ser un obstáculo de ninguna manera a las generaciones que vienen después. Muchas veces los cementerios se convierten en una especie de fosa séptica, y cuando digo esto lo digo desde varios planos, no solamente desde el plano de los cuerpos físicos que están en putrefacción y que a veces ni siquiera dentro de un proceso que les facilite esa putrefacción que pueda estar en la tierra, en contacto en la tierra, sino que están en nichos, están en mausoleos, están encerrados, y todo esto es algo que alarga la descomposición del propio cuerpo, alarga el hecho de que cada una de las partes sea restituida, cada uno de los elementales de esas vidas que hemos estudiado, que están relacionadas con los aspectos de agua, de tierra, de aire y del calor de nuestro cuerpo, tienen más dificultad en ser restituidos, en ser devueltos a los grandes depósitos de conciencia que existen en el planeta Tierra, que son las grandes madres o las grandes matrices madres de donde viene ese nivel de conciencia de vida elemental. Y son dificultades que se vive a nivel de esos elementos, y son dificultades que a veces perturban el hecho de que la conciencia pueda salir hacia la luz libremente. Pero es que además envenenan a veces de una manera muy poco detectada en general, pero que si se investigara un poco, o si se quisiera investigar un poco, es bastante lógicamente captada. Envenenan el suelo, envenenan la tierra, porque cuando se entierran decenas o centenares o miles de personas que han muerto, y en el pasado esto ocurría mucho, por ejemplo, de la peste, de sífilis, han muerto con virus en los cuerpos, con toda una serie de descomposición orgánica. Esta descomposición orgánica queda en el suelo, esta descomposición orgánica mancha la propia tierra, y después de esa tierra es de la que nosotros recogemos de nuevo las esencias para establecer nuevos cuerpos, porque a la larga todo el conjunto del planeta Tierra está siendo, digamos, infectado ya de una manera drástica, lo digo, está siendo infectado por los cuerpos que están siendo desocupados de sus conciencias, y luego en un proceso de transformación parte de esa esencia de los cuerpos es de nuevo retomada para formar nuevos cuerpos, que son los que nacen los niños y nacen los bebés de las nuevas generaciones. Y esto es un lastre, es una rémora en la evolución de la conciencia de la humanidad, y tiene mucha influencia en el hecho de que los cuerpos físicos, que después de tantas y tantas generaciones de tener cuerpos enterrados, etcétera, etcétera, pues estén siendo construidos con materiales que dan mucho que desear en cuanto a lo saludable de sus constituciones. Esto forma parte de una conciencia de masa, por lo cual es un karma grupal, es una condición
cuestión de grupo, pero además encima hay condiciones que son insalubres en relación a la conciencia. Ahora voy a ser muy contundente y tendré seguramente una cierta reacción adversa cuando escuchen esto en según qué lugares del mundo, pero hay una dependencia emocional en relación a los que se han ido y una continuidad de atención hacia los que se han ido, que para el estudiante espiritual o para los más desenvueltos de la conciencia de la masa no es recomendable. No es recomendable el establecer esa liturgia o ese dramatismo que recuerda y recuerda y recuerda al que se fue, y el que se fue a lo mejor es un niño del vecino que ya tiene 8 años y sin embargo ahí está el mausoleo con las flores cada año, etcétera, etcétera, etcétera. Este hecho tiene que ser transmutado en la conciencia de la humanidad, tiene que cambiarse, y la conciencia humana, en la medida en la que avance, ya irá despertando a todos estos conceptos y desechará estos aspectos emocionales más inferiores y dará luz a todo lo que ha ocurrido con los familiares que han fallecido, y después de un cierto tiempo, un cierto recuerdo, si quiere uno puede tener una urna, las cenizas, un cuadro, lo que sea, pero esa conservación un poco obsesiva de los restos de los que fueron y todo esto forma parte de una conciencia más de la era de Piscis que no de la era de Acuario, y que a la larga, en cuestión de pocos siglos, irá desapareciendo de las sociedades más avanzadas y más civilizadas. Habrá un recuerdo, habrá un memorándum, habrá algo, pero no este concepto tan del 1800, de 1900, de los cementerios repletos de cadáveres, como decía Espronceda. Bueno, es una poesía de Espronceda que habla de los cementerios rellenos de muertos, etcétera, etcétera. La cuestión es que si nosotros vamos aquí mismo a Montjuïc y vemos el espacio que está siendo ocupado por un recuerdo y por unos restos que a lo mejor ya ni la mayoría de los que están allí, los que están aquí todavía encarnados, ni se acuerdan ni saben lo que había, sino el abuelo del abuelo del abuelo, y todo esto. Y si este espacio, pensemos, fuera renovado y fuera dedicado a otras cosas después de una considerable purgación, pues toda Barcelona pues recuperaría una magnífica parte de la montaña y podría hacer allí, no sé, jardines y lo que queráis, huertos ecológicos todavía no, pero etcétera. Lo que es solamente una idea, y la idea que expongo está en relación a la Cábala y está en relación a los escritos del tibetano y a las escuelas de misterio que más adelantadas están y que más se atreven a decirlo de una manera tan clara. Recordad que Jesús el Cristo estaba con sus discípulos, estaba hablándoles y les estaba enseñando ahí en una taberna, tomándose un relaxing té, y pasó por allí una caravana de los que de un funeral, y que estaban enterrando a uno de los suyos, y entonces los discípulos se levantaron, dejaron de escucharle, se levantaron y se pusieron pues a tener un acto de respeto con los que estaban enterrando al muerto. Y Jesús el Cristo fue muy contundente con ellos, y están los evangelios, y les dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y escuchar lo que os estoy diciendo. Así que incluso hace 2000 años ya hubo un individuo, un maestro de sabiduría, que ya llamaba la atención acerca de que esa manera de hacer era una manera de hacer de muertos, es decir, de individuos poco iluminados y muy atrapados en los conceptos religiosos, muchas veces en la superstición y en ámbitos religiosos que no tienen un punto de vista real.
Evidentemente, si nosotros estamos dentro de una religión y la familia nos obliga emocionalmente a seguir unas pautas que cuando uno muere pues tiene que ser así, tiene que ser asá y tal, pues a veces es mejor dejarse llevar que no crear un gran trauma en su familia, porque rompe la tradición religiosa y la tradición familiar. No obstante, si nosotros aprendemos bien estos principios y somos consecuentes con la enseñanza espiritual, todo estudiante espiritual lo que debe decir es cremación. A mí, cuando se tenga que decidir, si no es que me hacéis caso y ya lo he decidido, y como decíamos en una clase anterior lo he dejado por escrito, quiero que mi cuerpo pase por la incineradora, sea incinerado, el concepto de cremación. Excepto en un caso, y es en el caso en el que nosotros nuestro cuerpo lo dejamos en servicio a la humanidad por un acto de amor, y se entrega a la ciencia o se entregan los órganos para trasplantes, etcétera, etcétera. Esto es la única salvedad que como es servicio, la ley del amor lo envuelve y lo cubre y no tiene aspectos negativos. También, si nosotros observamos los animales y observamos lo que ocurre en la naturaleza, veremos que cuando un animal muere, si no es devorado por otro animal y entonces entra en un circuito de la alimentación propia del sistema de la creación de los seres vivos en la tierra, generalmente ese animal cae muerto en el suelo y no es enterrado. Ni es enterrado, ni es envuelto en mortaja, ni es encerrado en un nicho, sino que hay un proceso natural. Y este proceso natural es que la luz del sol, el calor del sol, lo va cremando, lo va incinerando. El proceso es lento, pero es un proceso en el cual hay una incineración, y si lo observamos veremos que va siendo como quemado. Si se lo comen los animales, y hasta cierto punto en la putrefacción avanza un sistema de disgregación que está dado pues por bacterias, por parásitos, etcétera, pero el cuerpo en sí es el sol el que lo va desintegrando. Cuando nosotros vamos a la cremación, a la incineración, estamos acelerando en unos pocos minutos o una hora o el tiempo que se tarde, concentramos un proceso solar, que es el proceso que llamaríamos natural de qué hacer con los cuerpos una vez han fallecido. Así que creo que esto lo he dicho bastante contundentemente, más que antes, ya está claro, y que cada uno a partir de aquí haga lo que le dé la gana, porque la clase ya lo ha dicho. ¿Queréis preguntar algo al respecto de esto, específicamente de esto? Bueno, hay una cosa, y es, antes de que lo incineren a uno, o antes de que incineremos a uno, hay que estar muy seguros de que hay que estar muy seguros de que realmente ha fallecido, porque si no lo estamos falleciendo. Dime. Sí, té que passar un temps determinat, o sigui, des del moment de la mort fins al moment de la cremació, sí. Perquè segons els tibetans, no, tenen que passar unes hores. Es una buena pregunta. Son las horas necesarias para estar seguros de que ahí hay un proceso de muerte, que no es un estado de muerte aparente o en el que haya todavía la capacidad de un despertar y de un retorno. Cuando hay los signos de la putrefacción, que al cabo de 24 horas ya están, pues en ese momento ya se puede hacer. Eso es el único concepto así objetivo y desde un punto de vista muy, muy científico que es necesario observar. Però, per exemple, quan es mor una persona, se'l posa en una càmera frigorífica. Això també retarda el procés? Vull dir, es retarda el Sí, no, te entiendo. La posició física, però referent al desplegament amb la consciència, l'ànima i tot això, com
es una dificultad que finalmente se salda, pero que no da la facilidad de la salida hacia la luz de una manera tan rápida y tan contundente como si en vez de estar congelado y mantenido durante 15 días en una cámara frigorífica, pues al cabo de las 24 horas o de las 48 horas, muchas veces según las costumbres del país, pues se incinera. Fijaros que el texto dice, muy efectivo para que el alma, la conciencia, pueda desatarse de su pasado y elevarse en exaltación hacia la luz. Y esto implica muchos aspectos. Implica que el que se ha ido, al no tener ya más enlaces con el plano físico, puede seguir el propósito de su existencia de una manera muy liberada, que queda desatado de muchos aspectos hasta la próxima encarnación, que de otra manera lo pueden mantener fijo todavía. Sí, yo referente al tema yo había pensado para qué dejar el cuerpo a la ciencia, sí. Pero imagínate que solamente aprovechan el hígado y el corazón, y lo otro, sí. Si uno deja el cuerpo a la ciencia, esta es muy buena pregunta, si uno deja el cuerpo a la ciencia, debe dejarlo. Ese es el concepto. Si nosotros decimos, es muy interesante, si nosotros decimos, voy a dejar mi cuerpo a la ciencia, eso es un acto de amor. Porque, ¿por qué dejamos el cuerpo a la ciencia? Dejamos el cuerpo a la ciencia para beneficiar a la humanidad, a los estudiantes de medicina, a los análisis, para un progreso de la humanidad. Esto es un acto de servicio, es amar al prójimo toda la humanidad. Este acto cubre al donante, lo cubre. Es como si estas envolturas de luz lo cubren, lo desapegan, porque al hacerlo por amor, es la energía más exaltada y superior que existe sobre la creación, pues el individuo se despega sin ningún problema en relación al cuerpo físico. Pero debemos dejarlo, y dejarlo es... lo entrego a la ciencia, y en el momento en que digo, firmo un papel y digo, lo entrego a la ciencia, ya se apañará la ciencia. Que luego la ciencia hacen bocadillos de jamón y se lo comen, ya se apañarán. Es que ya se apañarán, porque ya no es asunto mío. Lo he entregado, estoy en una experiencia superior y ya lo harán. Si nosotros decimos, lo entrego, pero el hígado sí, lo otro no, esto que lo quemen, es como si regaláramos unos calcetines para el regalo de Navidad y los regaláramos con un cordón atado a ver si se los ponen o no se los ponen. Sí. Exacto. Es como cuando hacemos un regalo, decimos, desde que te regalé el jersey ese verde, nunca te lo has puesto. Me lo regalaste con la obligación de que me lo pusiera, o sea, me obligaste, o te he regalado este cuadro y no está en tu casa en ningún sitio. ¿Dónde está el cuadro que te regalé? Hay algo aquí. Nosotros regalamos el cuerpo físico, haced lo que queráis, porque estamos liberados, debemos estar liberados, y así ha de ser. Que luego lo hacen mal, es cosa de ellos. A nosotros ya no nos influye ni nos toca en conciencia en ningún aspecto, porque la ley del amor nos ha cubierto y estamos en otro sentido. Gracias por traer esta pregunta. ¿Alguna cosa más? La disolución rápida. ¿Quién nos lo lee? ¿No lo quieres leer, por favor? Disolución rápida. Si la persona está evolucionada y consecuentemente desapegada en pensamiento del plano físico, la disolución del cuerpo vital puede ser extremadamente rápida. Este es un concepto que adelantamos y que lo desarrollaremos en clases sucesivas, que consiste básicamente en que el proceso interno es muy diferente según el tipo de persona que lo vive, que lo experimenta. Una vez fallecidos, con el cuerpo físico ya irrecuperable, lo que ocurre en los planos internos difiere del grado de conciencia del individuo.
aquí dice, si está evolucionada, si el individuo es muy maduro, muy viejo en conciencia y está desapegado en su manera de pensar del plano físico, entonces la disolución de este cuerpo vital que se encontraba ligado al plano físico es rápida y el individuo rápidamente se va hacia arriba, hacia la luz. Pero esto requiere que lo expliquemos y tendremos unas clases en las que diremos, estos tipos de individuos lo viven así, este tipo de individuos lo viven de esta otra manera. Los individuos más intelectualmente vivos, pues, y desapegados quiere decir que no están demasiado ligados a los aspectos terrenos. ¿Qué harán con mis posesiones? ¿Qué harán con mi cuerpo físico? ¿Qué harán mis hijos? Quiero que, si hay mucho lazo, el ascenso hacia la luz no es como aquí está descrito, pero si hay un nivel de desapego, de conciencia de que se ha fallecido, que los del plano físico seguirán las leyes de la vida y que uno está en un nuevo ámbito de existencia, pues puede ser extremadamente rápida. Y como nos dice aquí, la restitución ya ha finalizado. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Restitución finalizada, complementada. No, completada, finalizada la disolución. Una vez que ha terminado este proceso, el proceso de restitución se ha logrado. ¿Qué dice aquí? Dice que este tramo de experiencia es el acto final en el que ya al terminar todo ha sido devuelto. Ya hemos devuelto nuestro cuerpo físico. Si ha sido incinerado, hemos terminado la experiencia en el plano físico totalmente. Se acabó. Nuestro periodo en el plano físico está absolutamente terminado desde los planos internos. Hemos fallecido. Desde el punto de vista esotérico, la restitución ha sido terminada. El hombre se encuentra libre, al menos temporalmente, de toda reacción a la adaptación de la materia física. Cuando el cuerpo físico, en este caso, ha sido incinerado o ya está en un proceso avanzado de disolución, el individuo ya no se siente más atraído por los aspectos del plano material. Decíamos en las últimas clases que hay un periodo de tiempo en el que uno puede intentar comunicarse con los suyos, puede sentir las emociones de los que han quedado en la tierra, puede intentar pues decir que está bien y que todo, pero una vez ha ocurrido todo esto y ha pasado este mínimo plazo de tiempo, el individuo ni siquiera sabe dónde está el recuerdo de lo que fue. Aquí la cruz en un cementerio, se borra todo eso. Ya no hay más ninguna razón de estar ligado a la tierra. Y hay mucho por delante, porque no se trata de que ha fallecido y la etapa de la restitución ha terminado y el trabajo ha acabado. ¿Qué va? Hay mucho por experimentar y por vivir, porque viene lo que podemos llamar una segunda muerte, una segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es que hemos fallecido con el cuerpo físico, hemos fallecido a nivel de tierra, de organismo, y ahora nuestra conciencia está aquí, pero esto es también el nivel que aquí pone Yesod. Es el nivel emocional, son nuestros cuerpos emotivos. Esto es también un vehículo, es un plano de expresión. En realidad no somos nosotros, no es nuestra alma, nuestra conciencia. Nuestra alma utiliza el nivel emocional para expresarse, para comunicarse, para desarrollarse. La muerte, esa segunda muerte interior, que nosotros mientras estamos encarnados no la vemos ni sabemos qué ocurre con los que han fallecido, lo sabremos cuando nos ocurra de nuevo a nosotros en su caso. Esta segunda muerte no se llama restitución, porque no hay nada que devolver. No se trata de que hemos empleado a unos vehículos
como eran esos 4 vehículos que hemos estudiado, el elemental de tierra, de agua, el de aire y el de fuego, esas 4 divisiones que veíamos aquí, y que hay que devolverlos, se tienen que desintegrar y tienen que volver al gran depósito universal. No se trata de esto. Aquí, en el nivel emocional, no hay vehículos que devolver. La experiencia es diferente y ya no se llama restitución. Lo podemos decir segunda muerte porque hemos fallecido una vez en el plano físico y ahora vamos a fallecer en el plano emocional. Pero la terminología es eliminación. Hemos de eliminar. Y el saber morir en ese nivel se denomina esotéricamente el arte de la eliminación. Aquí tenemos otro cuadro de Roerich y ya el plano físico ha quedado muy abajo, ya apenas hay una mirada hacia las montañas de lo que fue el pasado en encarnación, y la conciencia se encuentra en niveles aéreos, por llamarlo de alguna manera, en el plano astral, si lo queremos hacer constatar en esta terminología, en el nivel psíquico, en el nivel emocional, y esa ida hacia la luz, a través de la luz y hacia la luz de origen, tiene unas características que vamos a estudiar, las estudiaremos después de la convención gradualmente, las vamos a estudiar en profundidad, que tienen también unas correspondencias con nuestra vida ahora sobre la faz de la Tierra y que nos ayudará a detectar los aspectos en los que estamos trabajando este arte y esta característica de saber vivir emocionalmente, pues que se llama eliminación. Primero restituimos y luego eliminamos. Cuando lleguemos al nivel mental habrá otro nombre y veremos que ese otro nombre quiere decir la tercera muerte, pero el nombre nos explica lo que se experimenta en ese nivel de la existencia. Aquí en el arte de la eliminación tenemos el texto que nos dice que en esa fase, ¿quieres leer, Kiko? En esa fase el hombre se encuentra en sus cuerpos sutiles, listo para el gran acto denominado el arte de la eliminación. Sí, aquí nos quedamos, no vamos a avanzar más, se nos ha ido el tiempo, solamente que sepamos esto, que hay otra gran experiencia, que después de haber fallecido y de encontrarse en los planos internos, el ser humano tiene un nivel impresionante de vivencia y que concierne esa vivencia a lo que remotamente podría decirse una muerte, pero no se trata de una muerte como la del plano físico, sino de la necesidad de eliminar algo, algo relacionado con nuestras emociones, con el nivel de Yesod y con el plano astral, que lo estudiaremos en detalle. ¿De acuerdo? Así que lo dejamos aquí. Gracias. Venga, vamos a terminar.